En los misteriosos recovecos de nuestra realidad, en los rincones oscuros donde la ciencia teme aventurarse y la razón duda, residen criaturas fascinantes y enigmáticas que desafían nuestra comprensión del mundo. Entre estas criaturas existen las pequeñas y escurridizas entidades conocidas como duendes. ¿Pero qué son estos seres? ¿Son meros productos de la imaginación humana o podrían ser habitantes legítimos de una realidad más allá de nuestra percepción? Con un antiguo linaje que se extiende a través de la mitología y el folclore de numerosas culturas, los duendes han intrigado a la humanidad durante siglos. Se les atribuyen habilidades y poderes que desafían las leyes de la naturaleza, y se dice que habitan en lugares ocultos, lejos de la vista humana. El día de hoy, te invito a adentrarte en el fascinante y enigmático mundo de los duendes. A través de historias asombrosas y hechos sorprendentes, intentaremos descifrar la misteriosa existencia de estos seres. ¿Te atreves a cruzar el umbral y descubrir los secretos de los duendes reales? El viaje comienza ahora. Yo soy el documentalista y esto es Duendes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los duendes. ¿Quiénes o más bien qué son? Inmersos en el velo de la mitología y el folclore, los duendes representan una amalgama de lo conocido y lo desconocido, lo tangible y lo efímero, lo humano y lo divino. Son seres enigmáticos, esquivos y, a veces, traviesos, a quienes se les atribuyen innumerables historias y leyendas. Estas criaturas, cuyas imágenes han sido talladas en las páginas de incontables culturas, se describen como seres pequeños y a menudo caprichosos, habitantes de un mundo invisible que existe en paralelo al nuestro. Pero ¿son meros figmentos de la imaginación humana, nacidos de nuestros miedos y esperanzas? ¿O son en realidad los residentes de una realidad más allá de nuestra comprensión y percepción? En ciertos textos, se les retrata como guardianes de la naturaleza, custodios de bosques y montañas, y cuidadores de la vida silvestre. En otros, como maliciosos provocadores, listos para jugar una broma a cualquier incauto que se adentre en su territorio. Y en algunos, como portadores de bendiciones y maldiciones, influyendo en el destino de los humanos según su capricho. Pero una cosa es segura: ya sean benefactores o bromistas, los duendes han despertado nuestra curiosidad y asombro a lo largo de los siglos. Nos incitan a cuestionar lo que creemos saber y nos retan a explorar lo desconocido. Y así, al adentrarnos en este camino de misterio y maravilla, buscamos desentrañar la esencia de estos seres. ¿Cómo son los duendes? Desde el punto de vista general, los duendes son descritos como seres pequeños, a menudo no más altos que un niño pequeño, aunque algunas leyendas hablan de duendes diminutos de no más de unos pocos centímetros. En cuanto a su aspecto, el color de piel de estos seres fluctúa entre una amplia gama de tonalidades, desde los tonos terrosos hasta los más verdes, simbolizando su innegable conexión con la naturaleza.
En cuanto a la vestimenta, los duendes parecen poseer un sentido de la moda tan diverso como su apariencia. Algunos relatos hablan de duendes vestidos con trajes elegantes y sombreros puntiagudos, mientras que otros describen a estas criaturas con ropajes hechos de hojas y musgo, que se fusionan con el entorno natural. Sus rostros, a menudo enmascarados por espesas barbas y cubiertos por sombreros extravagantes, esconden ojos llenos de picardía y misterio. A veces se dice que poseen orejas puntiagudas y una nariz pronunciada. Otras veces, sin embargo, se nos habla de rostros juveniles e inocentes. Habilidades y poderes de los duendes. Las habilidades y los poderes de los duendes son tan diversos como sus apariencias. Su naturaleza etérea, su pertenencia a un mundo diferente al nuestro, dota a estos seres de habilidades más allá de las leyes de nuestra realidad conocida. Algunos dicen que los duendes tienen el don de la invisibilidad, que les permite aparecer y desaparecer a su antojo, deslizándose entre los pliegues de nuestra realidad. Esta habilidad les permite pasar desapercibidos, a actuar con total libertad y observar el mundo humano sin ser vistos, lo que a menudo les sirve para jugar sus famosas travesuras. Otro don frecuentemente asociado a los duendes es la capacidad de transformarse. Se dice que pueden adoptar diversas formas, desde la de animales hasta los objetos cotidianos, habilidad que usan para confundir y desorientar a quienes se cruzan en su camino. También se habla de su habilidad para cambiar de tamaño a voluntad, pasando de ser minúsculos a alcanzar el tamaño de un ser humano. Y, ¿cómo no mencionar su relación con la naturaleza? Los duendes, seres eminentemente vinculados al mundo natural, se les atribuyen poderes sobre las plantas, los animales e incluso los elementos. No es raro escuchar relatos de duendes que provocan crecimiento de flores en pleno invierno, que conversan con los animales o que son capaces de controlar los vientos y las lluvias. Pero es importante señalar que, más allá de estas habilidades, los duendes también son reconocidos por su astucia y picardía, su inteligencia, su sentido del humor y su amor por las bromas y los enigmas son, sin duda, algunas de las características más destacadas. ¿Dónde viven los duendes? La respuesta es tan multifacética como los mismos duendes. Sus hogares, reflejo de su profunda conexión con la naturaleza, se ubican en los rincones más insólitos y secretos de nuestro planeta. Son numerosas las leyendas que sitúan a estos seres en el corazón de los bosques. Al parecer, prefieren los parajes solitarios, lejos de la intrusión humana, donde la vegetación es densa y los árboles centenarios. Bajo las raíces de estos gigantes verdes, en cuevas discretas y acogedoras, se esconden las viviendas de los duendes. Son espacios pequeños pero cálidos, decorados con objetos naturales y llenos de la energía de la tierra. No obstante, los duendes no se limitan a los bosques. Algunos relatos hablan de su presencia en montañas, donde sus casas se encuentran en grietas y cavernas, ocultas a los ojos curiosos. Otros duendes, según cuentan las historias, prefieren las tranquilas orillas de ríos y lagos, donde las rocas y el agua se convierten en su refugio. Pero, ¿qué sucede con el orden social de estos seres? ¿Existe un sistema de organización de sus comunidades? Pues se cree que sí, que los duendes se organizan de manera comunal, cada uno con un papel específico en la sociedad. Algunos son recolectores, otros se encargan de la protección del territorio, y algunos más están dedicados a la comunicación con otros seres mágicos. Lo que sí es seguro es que todos valoran el trabajo en equipo y la armonía con la naturaleza. Tipos de duendes. Los duendes buenos,
también llamados duendes del hogar. En algunas culturas son los compañeros invisibles de las casas humanas. Se les atribuye un carácter amigable y juguetón, con una predilección por las travesuras inocentes. Suelen ayudar a las labores domésticas, cuidar de los niños y de los animales, y se dice que su presencia trae prosperidad y buena suerte. En contraste, tenemos a los duendes malos, que a menudo se les conoce por causar problemas y desorden. Pueden ser traviesos y malintencionados. Disfrutan haciendo la vida un poco más difícil para los humanos con sus bromas pesadas. Aunque rara vez son violentos, su presencia puede ser problemática y sus travesuras pueden convertirse en algo más destructivo. Los duendes verdes, cuyo color se debe a su profunda conexión con la naturaleza, son custodios de los bosques y protectores de las criaturas que viven en ellos. Su piel puede variar en tonalidades de verde, desde el verde pálido hasta el verde oscuro. Estos duendes son muy reservados y se les asocia con la sabiduría y la magia de la tierra. Los duendes invisibles, como su nombre lo indica, tienen la capacidad de hacerse invisibles a voluntad. Pueden ser tanto benefactores como bromistas, dependiendo de su carácter. Su invisibilidad les da una ventaja única cuando se trata de jugar trucos o escapar de situaciones peligrosas. Además de estos, existen muchas otras variedades de duendes. Los duendes rojos, por ejemplo, son famosos en la Patagonia y se les atribuyen poderes sobre el fuego. Los duendes acuáticos, por otro lado, son señores de los ríos y los lagos y son conocidos por su capacidad para manipular el agua. Cada uno de estos duendes tiene sus propias características, habilidades y comportamientos. Algunos son amigables y útiles, otros traviesos y juguetones, y algunos simplemente prefieren mantenerse al margen del mundo humano. ¿Cómo atrapar un duende? Existen múltiples métodos, dependiendo de la tradición cultural y el tipo de duende en cuestión, pero te mencionaré algunos de los más notorios. La trampa de duende clásica. Muchas leyendas cuentan que los duendes son atraídos por objetos brillantes. Puedes usar esto a tu favor, creando una trampa con un objeto de este tipo como cebo. Los relatos sugieren la creación de una trampa de caída simple, con un objeto brillante suspendido por encima. El método de la ofrenda. Algunas culturas creen que la mejor manera de atrapar a un duende es ganarse su favor. Esto puede implicar dejar ofrendas de alimentos y bebidas, tal y como hacían los mayas. En la actualidad, normalmente se usa pan y leche, que son particularmente populares entre los duendes. En este método, el objetivo no es tanto atrapar al duende físicamente como atraerlo para que se muestre o incluso ayude. Conjuro de invocación. En ciertas tradiciones esotéricas, se dice que los duendes pueden ser invocados mediante conjuros o rituales mágicos. Estos conjuros suelen ser complejos y requieren una cuidadosa preparación y un conocimiento considerable de la magia y el folclore. Esta opción debería dejarse a los expertos, ya que los rituales mal ejecutados pueden tener consecuencias peligrosas. El enfoque espiritual. Algunos creen que los duendes son más accesibles a través de estados alterados de conciencia, y que la meditación, el sueño lúcido y otras prácticas similares pueden abrir un camino a su mundo. Conclusión. En el corazón de cada leyenda, cada cuento de hadas, cada fábula, yace una verdad esencial que todos compartimos: el ansia de comprender lo desconocido. Los duendes, con sus múltiples formas y comportamientos,
son reflejos de ese anhelo, materializaciones de nuestras esperanzas, miedos y maravillas. Han impregnado nuestro folclore, nuestros sueños y nuestros cuentos a través de las edades, ofreciendo un vistazo a un mundo más allá de lo cotidiano, un mundo donde lo mágico es posible. Así que, ¿existen los duendes? Quizás la verdadera pregunta sea: ¿nos atrevemos a creer en lo increíble, a abrazar lo misterioso y a explorar lo desconocido? Yo soy el documentalista y esto fue Duendes. Saludos especiales para Mónica Poroyan, Andrés Negrete, Tlahuizcalpan, Xiomara Díaz, Clara Ramírez, User DL5JV9ZB4D, Marbella Fla, Graciela Mora 2894, Jonathan González, Elena Varela, Edgar Blanquicet 8402, Giris Letavila Baldovino 9176, Rosibela 4525, Silakatzin Mexica, Víctor Marín 6160, Francia Mora, Junior Madrigal 9258, Fernando Brito Saldaña, Morgan Müller, Martina Belmonte Negro Celedo 9667, Mercedes Salvatierra, María Remedio, Adolfo Pérez, Gabriel Sotelo, Contenido Diverso 10, Alex Grajales Marín, Charlize Medina, Tulita Portocalos, Manu PX, Jorge Cristóbal Arias de Alberdi Tucumán, Argentina, Ruderam 9888, Beatriz Hernández 5288, Vegeta Uchiha 12, Drug 78 y Paranguitirimícuaro. Gracias y hasta la próxima.